Buenas tardes. En esta tarde vamos a estudiar el capítulo número 41 que lleva por título Historia profética del mundo. Vamos a inclinar el rostro para orar. Bendito Padre, te damos gracias por esta hermosa tarde. Te pedimos que ahora que vamos a estudiar acerca de más profecía, tu Espíritu Santo esté con cada uno de los que escucharán este tema y que abras nuestro entendimiento. Es en el nombre de nuestro amado Jesús que te lo suplicamos. Amén. La primera pregunta dice, entre los cautivos llevados de Jerusalén a Babilonia, ¿quiénes eran los más prominentes? Y esto lo encontramos en Daniel 1:6, la respuesta. Y fueron entre ellos de los hijos de Judá, Daniel, Ananías, Misael y Azarías. ¿Quién era Nabucodonosor? En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la cercó. Esto está en el libro de Daniel 1:1. ¿Qué hizo que se le fuera el sueño a Nabucodonosor? Daniel 2:1 nos dice, y en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, soñó Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y su sueño se huyó de él. Cuando él llamó a sus magos para que le interpretaran sus sueños, ¿qué le dijeron? Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el negocio del rey. El negocio que el rey demanda es singular, ni hay quien lo pueda declarar delante del rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Esto está en Daniel 2, 10 y 11. En su ira, ¿qué fue lo que decretó el rey? Daniel 2:12 nos dice, por esto el rey con ira y con grande enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Para evitar sufrir las consecuencias del decreto, ¿qué hizo Daniel? Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría al rey la declaración. Esto lo encontramos en el libro de Daniel 2:16. Después de que él y sus tres amigos oraron a Dios sobre el asunto, ¿cómo se le reveló la interpretación? Daniel 2:19 nos dice, entonces el secreto revelado a Daniel en visión de noche. Después, cuando Daniel fue traído frente al rey, ¿qué le preguntó? Daniel 2:26. ¿Podrás tú hacerme entender el sueño que vi y su declaración? Qué humilde respuesta le dio Daniel. Daniel 2:28. Hay un Dios en los cielos, el cual revela los secretos y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer a cabo de días. ¿Qué había visto el rey en su sueño? Tú, oh rey, veías, y he aquí una grande imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Eso está en el libro de Daniel 2:31. ¿De qué estaban compuestas las diferentes partes de la imagen? La cabeza de esta imagen era de fino oro, sus pechos y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de metal, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Daniel 2:32 y 33. ¿Qué le sucedió a la imagen mientras el rey miraba? Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, la cual hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Daniel 2:34. ¿Qué sucedió después? Entonces fue también desmenuzado el hierro, el barro cocido, el metal, la plata y el oro, y se tornaron como tamo de las eras del verano. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que hinchió toda la tierra. Esto está en el libro de Daniel 2:35. Habiendo dicho el sueño, ¿cómo siguió Daniel explicando la cabeza de oro? Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino,
potencia y fortaleza y majestad, y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él ha entregado en tu mano y te ha hecho enseñorear sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Daniel 2, 37 y 38. Ahora se abre uno de los capítulos más sublimes de la historia humana. 8 cortos versículos del registro inspirado cuentan toda la historia, pero ese relato abarca toda la historia de la pompa y el poder de este mundo. Unos pocos minutos serán suficientes para memorizarla, pero el periodo que cubre, comenzando desde hace más de 25 siglos, alcanza desde ese punto tan distante, pasando por el levantamiento y caída de reinos, más allá del levantamiento y derrocamiento de imperios, más allá de siglos, ciclos y siglos, más allá de nuestros días hasta el estado eterno. Es tan extenso que abarca todo esto, pero es tan minucioso que nos da todos los grandes bosquejos de reinos terrenales desde aquel tiempo a este. La sabiduría humana nunca inventó un registro tan breve que abarca tanto. El lenguaje humano nunca exhibió en tan pocas palabras un volumen tan grande de verdad histórica. El dedo de Dios está aquí. Es una regla de interpretación manifiesta que podemos esperar que las naciones sean notadas en las profecías cuando llegan a estar conectadas con el pueblo de Dios, de tal manera que mencionarlas llega a ser necesario para completar los registros de la historia sagrada. Cuando este fue el caso con Babilonia, era desde el punto de vista del profeta el grande y elevado objeto en el mundo político. Hasta donde la historia nos informa, todos los países o provincias en contra de los cuales Babilonia se desplazó en la cúspide de su poder fueron vencidos por sus armas. En el año 606 a.C., Jerusalén fue tomada por Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado. Y el tercer año de Joacim, rey de Judá, el reino babilonio, por lo tanto, entra en este punto al campo de la profecía. El carácter de este imperio está indicado por la naturaleza del material que compone esa porción de la imagen por la cual está simbolizada la cabeza de oro. Era el reino de oro de una edad de oro, Babilonia. Su metrópolis se elevaba a la altura que no fue nunca alcanzada por sus rivales posteriores. Situada en el Jardín del Este, desplazada en un cuadro perfecto de 60 millas de circunferencia, 15 millas a cada lado, rodeada de una pared de 350 pies de alto y 87 pies de grueso, con una zanja alrededor de esta, con igual capacidad cúbica que la pared, dividida en 676 cuadros, cada uno 2,25 de millas en circunferencia por sus 50 calles, cada una de 150 pies de ancho, que se cruzaban en ángulos derechos, 25 en cada dirección, cada una de ellas derecha y nivelada, y 15 millas de largo, sus 225 millas cuadradas de superficie cubierta, dividida como ya se ha descrito, desplazada en jardines exuberantes, entremezclada con viviendas espléndidas. Esta ciudad, conteniendo en sí muchas cosas que eran maravillas del mundo, era en sí otra más poderosa maravilla. Nunca antes vio la tierra una ciudad como esa. Nunca más ha visto otra igual. Y allí, con toda la tierra postrada a sus pies, una reina en incomparable grandeza, obteniendo de la pluma de la inspiración misma
este título resplandeciente, la gloria de reinos, la belleza de la existencia de los caldeos. Era esta ciudad capital apropiada de este reino que constituía la cabeza de oro de esta gran imagen histórica. Tal era Babilonia con Nabucodonosor, joven, atrevido, vigoroso y culto, sentado en su trono. ¿Cuál sería la naturaleza del siguiente reino después de Babilonia? Y después de ti se levantará otro reino menor que tú. Esto está en el libro de Daniel 2:39, primera parte. ¿Quién fue el último rey de Babilonia? La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Esto está en el libro de Daniel 5:30 al 31. ¿A quién se le dio el reino de Belsasar? Tu reino fue dividido y es dado a los medos y persas. Daniel 5:28. Artajerjes, rey de los medos, que se llama Darío, en Daniel 5:31, llamó a su sobrino Ciro, de la línea persa, para que le ayudara en sus esfuerzos en contra de los babilonios. La guerra prosiguió con éxito ininterrumpido de parte de los medos y los persas, hasta que en el año 18 de Nabonadius, el padre de Belsasar, Sirio sitió a Babilonia, la única ciudad en todo el este que se mantuvo en su contra. Los babilonios, reunidos dentro de sus impregnables paredes, con provisiones para 20 años y terreno suficiente dentro de los límites de su amplia ciudad para proporcionar alimento para sus habitantes y para su guarnición por tiempo indefinido, se burlaban de Ciro desde sus altas paredes y ridiculizaban sus esfuerzos, aparentemente inútiles para llevarlos a la sumisión. En su sentido de seguridad estaba la fuente de su peligro. Ciro resolvió hacer por estratagema lo que no podía hacer por la fuerza, y dándose cuenta que se acercaba una fiesta anual en la que toda la ciudad se entregaría a la alegría y a la juerga, fijó ese día para ejecutar su propósito. No había entrada para él en la ciudad, excepto donde el río Éufrates entraba y salía, pasando bajo sus paredes. Resolvió hacer del canal del río su propia carretera hacia la fortaleza de su enemigo. Para hacer esto, el agua debía de ser desviada de su canal a través de la ciudad. En la tarde del día festivo descrito arriba, él destacó 3 cuerpos de soldados, el primero para transformar el río a cierta hora en un gran lago artificial a corta distancia arriba de la ciudad. El segundo para estacionarse en el punto donde el río entraba a la ciudad. El tercero a posicionarse 15 millas abajo, donde el río salía de la ciudad. Y estos últimos 2 destacamentos fueron instruidos a entrar al canal tan pronto como se pudiera cruzar el río, y en la oscuridad de la noche explorar bajo las paredes y seguir hasta el palacio del rey, donde todos se encontraban. Sorprender el palacio, matar los guardias y capturar o matar al rey. En la borrachera de esa noche fatal, los portales del río habían sido dejados abiertos y no percibieron la entrada de los soldados persas. Ellos hicieron notoria su presencia en la ciudad, cayéndole a los guardias reales del palacio del rey Belsasar. Pronto se dieron cuenta de la causa del disturbio, y el rey murió luchando en vano por su inútil vida. Esta fiesta de Belsasar se describe en el capítulo 5 de Daniel, y la escena se cierra con el sencillo registro: esa noche fue muerto Belsasar, el rey de los caldeos, y Darío el Medo tomó el reino. Año 538 a.C.
siendo como de 62 años de edad. Nabonadius, quien compartía el trono con su hijo, Belsasar, no estaba en Babilonia cuando fue capturada por Ciro. De ahí que las escrituras se refieran solamente a Belsasar como rey. ¿Con qué símbolo se representa el imperio medo-persa en otro lugar? En Daniel 8:20 nos dice, aquel carnero que viste que tenía cuernos son los reyes de Media y de Persia. Este carnero fue introducido primero en los versículos 2 al 4. ¿Qué bestia se vio que venía en contra de él? Un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Daniel 8:5 al 6. ¿Cuál fue el resultado de esta lucha? Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió, y quebró sus 2 cuernos, y se engrandeció en gran manera el macho cabrío. Esto está en el libro de Daniel 8, 7 y 8. ¿Qué representaba el macho cabrío? Y el macho cabrío es el rey de Grecia, Daniel 8:21. Grecia le sucedió a Medo-Persia. ¿Con qué está representada Grecia en la imagen? Daniel 2:39. Y otro tercer reino de metal, el cual se enseñoreará de toda la tierra. Daniel 2:39. No es necesario, al cumplimiento de la profecía, que cualquiera de estos imperios deba tener toda clase de gente, ni a cada país bajo su voluntad absoluta. Babilonia nunca conquistó a Grecia ni a Roma. La idea de la universalidad en el caso de estos reinos puede ser entendida de esta forma. Cuando uno de ellos llegó al frente, se convirtió en el objeto grande y sobrepotente en el mundo de la política, y en este sentido se hablaba de tener poder universal. Todas las naciones estaban impresionadas, como era el caso con las tribus en y alrededor de Palestina, cuando oyeron acerca del pasaje de los israelitas por el Mar Rojo y de su gran victoria sobre Faraón. Así Rahab dijo a los espías de Israel, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país están desmayados por causa de vosotros. Josué 2:9. Tales expresiones todavía son comunes. Decimos de alguna costumbre que es universal, pero no queremos decir que todas las personas en el mundo la adoptan. Simplemente ha ganado prominencia suficiente para demandar el respeto por todas partes sin oposición. En este sentido, lleva un poder que es universal. Así es con estos imperios proféticos. Ninguno pudo resistirlos exitosamente. De ahí que se dijera que eran universales. ¿Qué se dice del cuarto reino? Y el reino cuarto será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y doma todas las cosas, y como el hierro que quebranta todas estas cosas, desmenuzará y quebrantará. Daniel 2:40. Si los 3 primeros reinos eran universales y el cuarto más fuerte que todos los otros, ese también debe de haber sido universal. 2 imperios universales no pueden existir simultáneamente. De ahí que si encontramos un cuarto imperio universal, ha de ser el denotado por las piernas de hierro. ¿Dónde sale a relucir tal poder? Lucas 2:1. Y aconteció en aquellos días que salió edicto de parte de Augusto César que toda la tierra fuese empadronada. El hecho de que el emperador romano aquí mencionado tenía poder para imponer impuestos a toda la tierra
demuestra que su jurisdicción se extendía así de lejos. ¿Qué se indicaba por esta mezcla de barro y hierro en los pies y dedos? Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, el reino será dividido. Daniel 2:41. La presencia de barro con el hierro indica la debilidad que llegó al imperio por el creciente lujo y la femineidad de su gente. Esto hizo al reino una presa fácil a las varias tribus de bárbaros que habitaban aquellas vastas regiones del norte y al este de Roma occidental. Por estos, el imperio occidental de Roma fue quebrantado en 10 divisiones. La era de esta disolución cubrió un periodo de más de 100 años, año 381 después de Cristo al año 483 después de Cristo. El tiempo preciso en que cada uno de los 10 reinos se levantó varían con los historiadores, y esto no es raro, considerando que esos tiempos fueron de gran confusión. Pero todos los historiadores están de acuerdo en esto, que del territorio de Roma occidental se establecieron 10 reinos diferentes y poderosos, y podemos asignarlos al tiempo entre estas fechas, del 381 al 483 después de Cristo. Las 10 naciones más instrumentales en dividir el imperio romano son los hunos, los ostrogodos, los visigodos, los francos, los vándalos, los suevi, los burgundios, los érulos, los anglosajones y los lombardos. Estos nombres todavía se pueden rastrear a los nombres de varios países modernos de Europa. Aunque ha habido varios cambios territoriales de estos países, se afirma que continuarán hasta el fin. ¿Qué sucederá en los días de estos reyes? Daniel 2:44. Y en los días de estos reyes levantaré el Dios del cielo un reino que nunca jamás será destruido y no será dejado a otros pueblos, el cual desmenuzará y consumirá todos estos reinos y él permanecerá para siempre. Se puede ver que este reino eterno que se levantará sobre las ruinas de los 10 reinos no pudo haber sido establecido en los días de Cristo, pues en ese tiempo no existían los 10 reinos. Sabemos que el reino de Dios está todavía en el futuro, porque los 10 reinos todavía existen, y esto no podría ser si el reino de Dios del cual se habla aquí hubiera sido levantado o que va a destruir y tomar el lugar de los 10. En los días de estos reyes levantará el Dios del cielo un reino. Esto demuestra que en los días en que el reino de Dios se levante, habrá varios reinos a la misma vez. No se puede referir a los 4 reinos anteriores, porque sería absurdo usar el lenguaje en referencia a una línea de reyes sucesivos, puesto que sería en los días del último rey y no en los días de alguno de los precedentes que el reino de Dios se levantaría. ¿Puede haber alguna duda en cuanto al cumplimiento de esta profecía? Daniel 2:45. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de suceder en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su declaración. La historia confirma las predicciones de esta profecía hasta la última especificación, y podemos creer que esta también será cumplida tan ciertamente como las otras. Cuán plenamente la inspiración de la Biblia es vindicada se puede saber solamente por el estudio de la palabra profética. Ese fue nuestro estudio de esta tarde y los invito a que inclinen su rostro para orar. Bendito Padre, te damos gracias porque estudiamos estas profecías, Señor, de Daniel, y sabemos
Estamos ciertos que todo eso que se dijo que iba a suceder, ha sucedido, Señor. Esos reinos existieron y cayeron. Pero tu reino, Señor, que todavía está en el futuro, es sobre todos ellos, Señor. Ayúdanos a seguir adelante, seguir estudiando tus profecías y entender cuál es el plan de salvación para cada uno de nosotros. Es en el nombre de Jesús y por la sangre preciosa de Él que te agradecemos y te pedimos todo esto. Amén.